En este tutorial se explicará un segundo ejercicio donde se aplica el concepto sobrecociente de reacción, conocido también como Q sub C. El ejercicio que nos plantean dice que en un recipiente de 2 litros se depositan 0.5 moles de monóxido de carbono, 0.5 moles de agua, 7.5 moles de dióxido de carbono y 7.5 moles de hidrógeno. Después de agregar energía a los 600 grados centígrados, se logra el siguiente equilibrio químico. Aquí aparece la ecuación química. Calcular A, el cociente de reacción, B, hacia dónde se desplaza la reacción antes del equilibrio, si la constante de equilibrio es de 0.25, y C, averiguar el número de moles de reactivos y productos en el equilibrio. Inicialmente colocamos todos los datos. Aquí están los moles de reactivos y productos, el volumen del recipiente, la temperatura, la constante de equilibrio y la ecuación química en el equilibrio químico. Para interpretar mejor la solución de este ejercicio, se recomienda que se visiten los tutoriales que aparecen en estas tarjetas, tales como el concepto de equilibrio químico, la constante del equilibrio químico, el cociente de reacción y algunos ejercicios. A continuación, vamos a la primera parte del procedimiento, que consiste en balancear la ecuación química. En este caso, ya está balanceada, porque el número de átomos de cada elemento que hay en reactivos es igual al número de átomos que hay en productos. O sea que a cada sustancia le corresponde el coeficiente o índice estequiométrico de 1. Esto indica que una mol de monóxido de carbono en estado gaseoso reacciona con una mol de agua para originar el equilibrio químico y producir una mol de dióxido de carbono y una mol de hidrógeno. Para averiguar el cociente de reacción se aplica esta fórmula, en donde se multiplican las concentraciones molares de los productos y se dividen por la multiplicación de las concentraciones molares de los reactivos, y todos elevados a una potencia cuyo exponente es igual al coeficiente o índice de reacción que tienen en la ecuación química balanceada. Como las sustancias se deben de expresar en concentraciones molares, la segunda parte del procedimiento es averiguar la molaridad de estas sustancias, aplicando la fórmula en donde molaridad es igual a la división de moles de soluto sobre los litros de disolución. Aquí aparecen los cálculos de las molaridades. Esta corresponde a la molaridad del monóxido de carbono, 0,5 moles sobre los 2 litros de capacidad del recipiente. Esta misma molaridad corresponde al agua. Y aquí aparece el cálculo de las molaridades de los productos. Aquí colocamos la molaridad o concentración molar de las 4 sustancias. Esto indica que es la cantidad de moles de cada una disueltas en 1 litro de solución. La tercera parte del procedimiento consiste en calcular el cociente de la reacción. Aplicamos la fórmula, hacemos el respectivo reemplazo de las sustancias. Aquí está la concentración molar de los productos y en el denominador está la concentración molar de los reactivos. Este es el resultado de las operaciones matemáticas tanto en el numerador como en el denominador. Y al realizar esta división se obtiene como resultado que el cociente de reacción es igual a 225. El cuarto paso del procedimiento consiste en averiguar hacia dónde se desplaza la reacción antes del equilibrio químico. Para ello, comparamos el valor del cociente de reacción con el valor de la constante de equilibrio y apreciamos que el cociente de reacción es mayor que la constante de equilibrio. Cuando esto sucede, indica que la concentración de los productos es mucho mayor que la concentración molar de los reactivos. En consecuencia, la reacción tiene un mayor desplazamiento de productos hacia reactivos.
Quiere decir que en ese momento la reacción se desplaza de derecha a izquierda. El quinto paso del procedimiento consiste en averiguar los moles de reactivos y productos en el equilibrio químico. Para ello, completamos el siguiente cuadro. Se colocan las molaridades o concentraciones molares iniciales de reactivos y productos, que en este caso son el de 0,25 para los reactivos y de 3,75 para los productos. Luego se coloca la concentración molar de las sustancias en la reacción. Para ello se tiene en cuenta la relación estequiométrica, que es siempre en la relación de 1 a 1 en todas las sustancias. En consecuencia, esto indica que cuando reaccionan X moles de monóxido de carbono, lo hacen con X moles de agua y se producen una misma cantidad de moles de productos, o sea, X moles de gas carbónico y X moles de hidrógeno. Para la molaridad en el equilibrio se debe tener en cuenta que antes de ese equilibrio la reacción tiene un mayor desplazamiento de izquierda a derecha. Esto sucede cuando el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio. En ese caso, este cuadro se completa de izquierda a derecha, teniendo en cuenta que el monóxido de carbono será igual a los moles iniciales menos la concentración molar de la reacción. Eso mismo para el agua. Y en el caso de los productos sería de 3,75 más los X moles que se producen. Esto mismo para el hidrógeno. También puede suceder que antes del equilibrio la reacción tenga un mayor desplazamiento de derecha a izquierda. Esto sucede cuando el cociente de reacción es mayor que la constante de equilibrio, como sucedió en este ejercicio. Por tal motivo, se tiene en cuenta esta relación y se hace el análisis de derecha a izquierda. Indica que los moles iniciales de hidrógeno se le restan la X cantidad molar que reaccionan. Lo mismo para el gas carbónico. La molaridad del agua será igual a la molaridad inicial más la X molar que se produce. Esto mismo para el monóxido de carbono. Una vez escogida la dirección de la reacción, se procede a aplicar la fórmula de la constante de equilibrio. Se realiza el reemplazo de los valores. La constante de equilibrio es de 0,25. Aquí aparecen las concentraciones molares de los productos en el equilibrio y en el denominador las concentraciones molares de los reactivos. Al realizar la operación matemática entre estos dos valores, se suman los exponentes y nos queda 3,75 menos X elevado a la 2. Este mismo exponente para la concentración molar de los reactivos. A esta ecuación que tenemos en este momento se le puede aplicar la raíz cuadrada a todos sus valores. La raíz cuadrada de 0,25 es 0,5 y la raíz cuadrada de cada uno de estos valores es el que aparece en este momento. Aquí se presenta todo el proceso matemático para llegar a obtener que el valor de X es igual a 2,42. Al obtener ya el valor de la X, podemos hacer los reemplazos respectivos aquí de la molaridad en el equilibrio. Para los reactivos se reemplaza el valor de la X por 2,42, que fue el valor hallado, obteniendo como resultado 2,67. Indica que los reactivos en el equilibrio tienen una concentración molar de 2,67. Y para los productos hacemos el reemplazo de la X por el 2,42 y al hacer la resta obtenemos un resultado de 1,39.
33. Indica que la concentración molar de los productos en el equilibrio es de 1.33. Los enlaces que mostramos a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.